¿Alguna vez te has detenido para reflexionar sobre lo que hace que el pueblo judío sea tan indestructible? ¿Cómo sobrevivió una nación milenaria siglos de persecución, excelentes incrédulos? La respuesta radica en una narrativa épica que desafía el tiempo y la lógica humana, una historia que convirtió un grupo nacido en el desierto de los faros de la humanidad. ¿Y si te dijera que todo comenzó con una promesa aparentemente imposible, hecha a un hombre sin descendientes, quien cambiaría el destino de la humanidad para siempre? Prepárese para sumergirse en el fascinante viaje de las 12 tribus de Israel, un relato de fe inquebrantable, traiciones sorprendentes y reembolsos milagrosos que lo harán repensar todo lo que creía sobre el propósito y la determinación. Esta revelación tiene el poder de transformar su visión en la vida y el destino. Todo comienza con Abraham, originalmente llamado Abram. Las palabras divinas registradas en Génesis 12, 1-2 hacen eco a través de los siglos: deja tu tierra, tu gente y la casa de tu padre, e iré a la tierra te mostraré. Te haré una gran nación, te bendeciré, hará que tu nombre sea famoso, y serás una bendición para los demás. Imagine la escena: se promete un hombre de 75 años sin hijos para convertirse en el padre de una gran nación. Parece absurdo, ¿no? Pero Abraham creía. Dejó todo atrás y se fue hacia lo desconocido, guiado solo por su fe inquebrantable. Pasaron años y la promesa parecía cada vez más distante. Abraham y Sara envejecieron, y todavía no tenían herederos. Pero Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando parecen imposibles de los ojos humanos. Génesis 21, 1-2 nos dice que el Señor fue amable con Sara, como había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez, exactamente en el momento en que Dios había determinado. El nacimiento de Isaac fue solo el comienzo. Dios reafirmó su promesa en Génesis 10 y 17, ciertamente te bendeciré y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de la arena del mar. Isaac creció, se casó con Rebeca y tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Jacob, el más joven, recibió la bendición destinada a los primogénitos a través de un plan astuto. Esta rivalidad lo obligó a huir. Durante su escape, Jacob tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Las palabras divinas registradas en Génesis 28, 13 han resonado en su corazón: soy el Señor, el Dios de Abraham, su padre y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que está acostado. Jacob trabajó 20 años para su tío Labán, se casó con Leía y Raquel, y tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes. Estos 12 hombres se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Naptali, Gad, Aser, Isachar, Zebulón, Yosef y Benjamín. Cada nombre tiene un significado profundo, que refleja las circunstancias de su nacimiento y las características que definieron sus tribus. Rubén, el primogénito, cuyo nombre significa sí, un hijo, perdió a su primogénito derecho por una transgresión. Simeón y Leví, conocidos por su ira impulsiva, recibieron una bendición ambigua de su padre. Judá, cuyo nombre significa alabanza, recibió la promesa del linaje real. Los hijos de los sirvientes, Da, Naptali, Gad y Aser, aunque nacen en circunstancias menos favorables, se han convertido en líderes de tribus importantes. Issacar y Zebulón, hijos de Leía, representaban trabajo duro y prosperidad marítima, respectivamente. Yosef, el hijo favorito de Jacob, nacido de su amada Rachel, jugaría un papel crucial en la supervivencia de la familia. Y Benjamín, el más joven, nacido en medio de un gran dolor, se convertiría en una tribu valiente e intrépida. Cada uno de estos niños llevaba el potencial de una nación en sí mismo. Sus personalidades, fortalezas y debilidades dieron forma al carácter de las tribus que llevarían sus nombres. La promesa hecha a Abraham se estaba cumpliendo ante los ojos de todos, pero la forma de convertirse en una gran nación estaba lejos de ser tranquila. De sí. Los celos, las rivalidades y los desafíos fueron solo el comienzo. El viaje de las 12 tribus de Israel estaría marcado por pruebas, milagros y una fe inquebrantable en el Dios de sus padres. La historia apenas comenzaba. Se plantaron las semillas de una nación, pero la tierra se regaría con lágrimas, sudor y, a veces, sangre. La alianza hecha con Abraham estaba viva en cada uno de estos 12 hombres, una promesa que trascendería a las generaciones y cambiaría el curso de la historia humana. La narración de las 12 tribus de Israel toma un curso inesperado con Yosef, el 11º hijo de Jacob, nacido de Rachel, su amada esposa.
José rápidamente se convirtió en el favorito del padre. Génesis 37:3 nos dice que Israel amaba a José más que cualquier otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y lo convirtió en una túnica de varios colores. Este favoritismo encendió la llama de los celos entre sus hermanos, plantando las semillas de un drama familiar que cambiaría el destino de toda una nación. Todavía joven, Yosef tenía sueños proféticos que solo intensificaban el resentimiento de sus hermanos. En Génesis 37:5-7 leemos, Yosef tuvo un sueño, y cuando le dijo a sus hermanos, comenzaron a odiarlo aún más. Les dijo, escuche el sueño que tenía, estábamos en el campo atando rayos de trigo, cuando mi paquete se levantó y se puso de pie, y tus rayos se reunieron alrededor de la mía y se inclinamos ante él. Eso fue demasiado para que ellos fueran apoyados. Los celos se han convertido en odio y odio a un plan cruel. Cuando surgió la oportunidad, los hermanos actuaron. Génesis 37:24,28 informa que lo jugaron en una cisterna vacía, sin agua. Cuando pasaron algunos comerciantes medianos, sus hermanos lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, que lo llevaron a Egipto. Así comenzó el viaje de Yosef en Egipto, una tierra extraña donde enfrentaría desafíos inimaginables. Vendido como esclavo, Yosef llegó a la casa de Potifar, un oficial de Faraón. A pesar de las circunstancias adversas, prosperó. Génesis 39:2-3 afirma que el Señor estaba con José, de modo que prosperó. José vivió en la casa de su señor egipcio, quien vio que el Señor estaba con él y que todo lo que Yosef hizo, el Señor prosperó en sus manos. Pero el éxito atrajo problemas. La esposa de Potifar trató de seducirlo, y cuando Yosef se resistió, lo acusó falsamente. Fue arrojado a prisión, pero incluso allí Dios no lo abandonó. Génesis 39:21 nos asegura que el Señor estaba con José y le mostró amabilidad, otorgándole favor a los ojos del carcelero. En prisión, Yosef jugó los sueños de 2 oficiales de Faraón. Cuando Faraón tenía sueños inquietantes que nadie podía interpretar, Yosef fue llamado. Con sabiduría divina, no solo los sueños interpretados, sino que también presentó un plan para salvar al Egipto del hambre inminente. Impresionado, Faraón declaró en Génesis 41:39-40, una vez que Dios haya revelado todo esto, no hay nadie tan sabio y entendido como tú. Estarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente se someterá a tus órdenes. El Señor en medio de la desesperación. Pero lo que parecía ser un callejón sin salida se convirtió en el escenario de uno de los mayores milagros de la historia. Con un gesto de autoridad divina, Moisés alcanzó sus aguas, y el mar se abrió en 2 enormes paredes, creando un camino seco en el medio de las ondas de revuelta. Imagine la escena, millones de pies que dieron un paso de los momentos antes de que solo hubiera el abismo, mientras que el viento soplaba como un soplo de libertad. Los israelitas se cruzaron con seguridad, pero cuando el ejército egipcio, cegado por la arrogancia, trató de seguirlos, las aguas se cerraron con una fuerza abrumadora, tragando autos, caballos y soldados de un solo golpe. Éxodo 14:30-31 registra el impacto de ese día. Esos israelitas vieron el gran poder que el Señor usó contra los egipcios, y la gente temía al Señor, puso su confianza en él y creyeron en él y en Moisés, su siervo. Pero recién conquistó libertad. No significaba el final de las pruebas. En el desierto, la fe de la gente sería forjada como oro en el fuego. La sed y el hambre los perseguían, y sus quejas resonaron contra Moisés. ¿Nos sacó de Egipto para matarnos en este desierto? Éxodo 16:3. Sin embargo, en cada crisis, Dios proporcionó sobrenaturalmente, las codornices cubrieron el campamento al anochecer, y el maná, el pan del cielo, como rocío todas las mañanas, suficientes para cada día, enseñándoles la dependencia total de quien los guió. Incluso el agua surgió de una roca cuando Moisés, por orden divino, lo golpeó con su barra, Éxodo 17:6. Cada milagro era una lección, el Dios que los había liberado no los abandonaría. Sin embargo, el momento más solemne estaba por venir. Al pie del monte Sinaí, entre el trueno, el rayo y el sonido de una trompeta celestial, Dios descendió al fuego y fumó para sellar un pacto eterno con su pueblo. Allí entregó a Moisés a las leyes de la ley, los 10 mandamientos, registrados por el dedo de Dios, Éxodo 31:18. No eran meras reglas, sino la base de una nación santa, llamaron para reflejar la justicia y la santidad de su Creador. La gente, tremenda, prometió obedecer, todo lo que el Señor habló que haremos.
Éxodo 19, 8. Pero la historia mostraría que la promesa humana es frágil sin gracia divina. Mientras Moisés permaneció en la colina recibiendo instrucciones para el tabernáculo, un santuario móvil donde Dios habitaría entre ellos, la gente impaciente gritó por un Dios visible. Aarón, débil frente a la presión, dio forma a una pantorrilla dorada con los aretes de las propias personas, e Israel cayó en adoración idólatra. Éxodo 32, 1-6. La ira de Dios ardió, amenazando con consumirlos, pero Moisés intercedió con una pasión que salvó a la nación. Ahora, por favor, perdona tu pecado, pero si no, entro en tu libro que has escrito. Éxodo 32, 32. La misericordia prevaleció, pero el pecado tenía su precio. 3000 hombres cayeron ese día, y la gente aprendió, de la manera más difícil, que la infidelidad tiene consecuencias. Aún así, Dios no renunció a su plan. El tabernáculo fue construido con exquisito, y cuando se erigió, la gloria del Señor lo llenó de tal manera que ninguno de los dos no pudo entrar. Éxodo 40, 34-35. Era un símbolo poderoso, a pesar de los fracasos humanos, Dios había elegido habitar entre ellos. Y así, guiado por la columna de la nube de día y fuego por la noche, los israelitas marcharon hacia la tierra prometida. Pero el camino no sería recto. Los espías enviados a Canaán regresaron con un informe que paralizó los corazones de la gente. La tierra, de hecho, la leche de maná y la miel, pero sus habitantes son fuertes, y sus ciudades, fortificadas. Números 13, 27-28. El miedo hablaba más que la fe, y Dios, en su justicia, decretó que esa generación incrédula no entraría en la tierra, excepto Josué y Caleb, los únicos que confiaron en su promesa. Han pasado 40 años. Toda una generación pereció en el desierto, y sus hijos, ahora fortalecidos por la prueba, estaban listos. Moisés, ya 120, subió al monte Nebo, donde Dios le mostró la tierra que no pisaría. Deuteronomio 34, 1-4. Con un último suspiro de liderazgo, bendijo las tribus y pasó la orden a Josué, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Su muerte marcó el final de una era, pero no la historia. Porque la promesa hecha a Abraham siglos antes todavía resonaba, una tierra, una nación, y a través de ella, una bendición para todas las familias de la tierra. Y el siguiente capítulo, bajo el liderazgo de Josué, demostraría que los muros de Jericó no eran rival para la fe inquebrantable en el Dios que cumple lo que promete. Pero la respuesta de Dios no llegó en palabras tímidas, ni en promesas vagas, vino en un espectáculo de poder que redefiniría la historia para siempre. Imagine la escena: el Mar Rojo, una barrera insuperable por delante y el ejército egipcio, una amenaza mortal para la espalda. Los israelitas, entre la desesperación y la fe, escucharon el orden divino: avanza. Y luego Moisés extendió la mano, ni en un palo, no sobre un ejército, sino en las aguas rebeldes. 1. Ventania hace volado por la propia mano de Dios, golpeó el mar como un velo desgarrado. Las aguas que deberían ahogar se convirtieron en paredes de cristal, la cama marina, un camino de libertad. Y los hijos de Israel entraron en el medio del mar en tierra seca, con las olas levantadas a la derecha e izquierda como centinelas divinas. Éxodo 14, 21-22. Eso no fue solo un milagro, fue el nacimiento oficial de una nación. Cuando el último israelí pisó la orilla opuesta y las aguas cerraron sobre los autos y los caballeros de Egipto, el mundo fue testigo del juicio de Dios contra la opresión y la victoria de la promesa sobre la tiranía. Fue entonces cuando Moisés, con su voz aún temblorosa por la magnitud de lo que vio, cantó una canción que haría eco durante generaciones: cantaré al Señor, porque triunfó gloriosamente, él arrojó al caballo y a su caballero en el mar, el Señor es mi fuerza y mi canción, se convirtió en mi salvación. Éxodo 15, 1-2. No eran palabras de un hombre, eran la declaración de un pueblo que, por primera vez, era libre. Pero la libertad, como el desierto que se extendía por delante, no era una rosa. 3 días después del cruce en Mara, la sede los llevó a la amargura, literalmente. Las aguas no tenían valor, la gente murmuró y Moisés una vez más se convirtió en el canal de la misericordia divina. Dios le mostró una madera, al lanzarlo en las aguas, la amargura se volvió dulce. Éxodo 3 y 25. Era un presagio: donde había escasez, él proporcionaría; donde hubo una queja, él respondió con gracia. Y así sería durante 40 años. Porque en el desierto, Dios no solo se alimentó, se organizó.
El campamento de Israel no fue una reunión caótica, sino un ejército en formación, una nación en marzo. Cada tribu tenía su lugar, su bandera, su identidad. Bajo el este, bajo la insignia de Judá, acamparon a los leones de la promesa, Judá, Isachar y Zebulón. Al sur, la fuerza de Rubén reunió a sus hermanos, Rubén, Simeón y Gade. Al oeste, la herencia de Yosef brilló en Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte, Dan lideró con su vigilante águila, Dan, Aser y Naptali. Y en el corazón de todo, los levitas, guardianes del tabernáculo, montaron y desmantelaron el santuario móvil con precisión sagrada, números 2 y 34. No era mera logística, era una lección de vida de orden divino. Y cuando el hambre se apretó, el cielo respondió. Manna, ¿qué es esto? Preguntaron, cuando ven el rocío blanco como helada, dulce como la miel. Era el pan del cielo, servido diariamente, un recordatorio de que la dependencia de Dios no era una debilidad, sino un privilegio, Éxodo 4 y 31. Y cuando la ingratitud falló, cuando 10 espías sin fe envenenaron el estado de ánimo de las personas con gigantes insuperables, Dios no revocó su promesa, pospuso su cumplimiento. 40 años. Un año por cada día, los espías exploraron Canaán con ojos de incredulidad, números 2 y 34. Una generación entera caería en el desierto, pero la tierra prometida esperaría a quienes creían. E incluso en las rebeliones, como la de Corá, Data y Abirao, que desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón, Dios actuó con terrible justicia y sorprendente misericordia. La tierra abrió la boca y se tragó a los rebeldes, una plaga estalló, pero fue detenida por el incienso de Aarón, confirmando su sacerdocio, números 16. Cada crisis era una lección, la desobediencia era costosa, pero la intercesión tenía poder. Mientras tanto, los levitas llevaban más que madera y tela, llevaban la presencia de Dios. Desmantelaron el tabernáculo por pieza, llevaban el arca del pacto con los hombros, y cada parada, reconstruyó el santuario donde el Señor habitaba en medio de su pueblo, números 1, 50 a 51. Un extraño que se atrevió a acercarse moriría, la santidad de Dios no era negociable. Y luego, vino el Sinaí. 3 meses después de salir de Egipto, Israel acampó frente a la montaña que estaba temblando. Dios no solo los había liberado, los había llamado a sí mismo. «¿Viste lo que le hice a Egipto, mientras las llevaba en alas de águila y me los traje?», dijo el Señor, Éxodo 19, 4. La propuesta fue: «Oh Sada, si obedeces mi voz y mantienes mi pacto, serás mi tesoro privado, un reino de sacerdotes, una nación santa». La respuesta fue unánime: «Haremos todo lo que dijo el Señor», Éxodo 19, 8. Pero las palabras son fáciles. La prueba vendría con fuego. En la mañana del tercer día, el Sinaí se convirtió en un volcán de santidad, truenos, rayos, una gruesa nube como el tono y el sonido de una trompeta que temblaba a los huesos. Moisés sacó a la gente del campamento, y se pusieron en la montaña, mientras que el Señor descendió en llamas, Éxodo 19, 16 a 18. No era un Dios lejano, fue el Dios quien habla. Y cuando abrió la boca, las primeras palabras no fueron de condena, sino cimientos. «Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto». El resto de la historia ya estaba escrita en las tabletas de piedra, y en los corazones de un pueblo que, por primera vez, tenía una ley, una tierra y un futuro. Para la nación de Israel, esos 10 mandamientos registrados en Éxodo 20 no eran meras reglas, eran los cimientos de una alianza que redefiniría su existencia. Más que un código moral, fue el ADN de un pueblo llamado para ser diferente. Y Dios no se limitó a las tabletas de piedra, entrelazó su ley con la vida cotidiana, tejiendo preceptos que regulaban de la adoración a la justicia social, de la economía a la pureza ritual. Era la Torá, la instrucción divina, que daba a Israel ya no como una nación entre muchos, sino como un reino de sacerdotes, una nación santa, Éxodo 19, 6. Y en el centro de este nuevo orden, una tribu se separó para un propósito sagrado. En los números 3, 5 a 7, el Señor ordena a Moisés: «Trae la tribu de Leví, preséntalo a Aarón, el sacerdote, para servirle». No era un privilegio casual, era una consagración. Los levitas se convirtieron en los guardianes del tabernáculo, los responsables de cada pieza del santuario móvil, desde los candelabros de oro hasta las telas bordadas del lugar más sagrado. Su trabajo no era mecánico, era ministerio. Mientras que las otras tribus marcharon a la guerra o cultivaron la tierra,
llevaron el peso de la santidad, asegurando que la presencia de Dios no fuera solo un recuerdo sino una realidad viva entre las personas. Pero el tabernáculo no nació de la nada. Fue erigido por las manos de un pueblo cuyo corazón ardió en respuesta a la gracia. Éxodo 35, 21 pinta la imagen, todo cuyo corazón los movió vino y trajo ofrendas al Señor. No eran donaciones obligatorias, eran respuestas. El oro de los pendientes, la plata de los espejos, la tela de lino delgada de manos calificadas, cada tribu contribuyó de acuerdo con su habilidad, pero todos participaron en el mismo trabajo. Y entre ellos, 2 hombres se destacaron, Bezalel, de la tribu de Judá, y Eliebe, de la tribu de Da, lleno del Espíritu de Dios para esculpir, bordado y construido con una habilidad que trascendió al humano. Éxodo 35, 30-35. No era arte para el arte, era la adoración de madera y metal, un santuario que reflejaría la gloria del Dios que habitaba entre ellos. La organización de las tribus, sin embargo, fue más allá de la construcción. Era una coreografía divina. El censo registrado en números no era mero contabilidad, era el diseño de un ejército y una nación. Cada tribu tenía su lugar en el campamento, su posición en la marcha, su papel en la conquista. Judá por delante con su bandera de león, Da, en la parte trasera, como un guardia vigilante. No era ninguna posibilidad, fue un propósito. Y cuando llegó el momento para sellar el pacto, Dios eligió un ritual que uniría sangre, piedra y promesa. Imagine la escena en Éxodo 24, 4-8, Moisés, después de escribir cada palabra del Señor, levanta un altar a los pies del Sinaí. 12 columnas, una para cada tribu. El libro del pacto se lee en voz alta, y la gente responde como un solo hombre, todo lo que el Señor habló que haremos y obedeceremos. Entonces la sangre, no como una mancha, sino como un sello. Moisés lo rocía sobre la gente y declara, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho contigo. No era un contrato, fue un matrimonio. Israel, la novia, Dios, el novio. Los tableros de la ley, la dote, la tierra prometida, el hogar. Pero la fidelidad se pondría a prueba antes de que la pintura del pacto se seque. Mientras Moisés todavía estaba en la colina, recibiendo los detalles del tabernáculo, la gente, impaciente, forjó una pantorrilla dorada. La idolatría no era solo rebelión, era adulterio espiritual. La ira de Dios ardió, pero Moisés, el intercesor, se arrojó a la violación. Éxodo 32, 30-32. Y aquí, una vez más, la justicia y la misericordia se reunieron, llegó el castigo, pero el pacto permaneció. Se completó el tabernáculo y el símbolo de la nube de la presencia divina descendió para guiarlos. De día, una sombra protectora, por la noche, una columna de fuego. Dios no había abandonado a su pueblo. Los tomó. 40 años después, la generación que dejó Egipto había caído en el desierto, pero sus hijos estaban listos. A orillas de Jordania, 12 tribus se alinearon, ya no se parecían a esclavos, sino como conquistadores. Josué de Prime ahora lideró a las personas donde Moisés no podía entrar. Y cuando los pies de los sacerdotes tocaron las turbulentas aguas del río, Dios volvió a hacer lo imposible, las aguas se acurrucaron e Israel pasó un pie delgado. Josué 3, 15-16. No fue una repetición del Mar Rojo, fue una confirmación. El mismo Dios que los había liberado ahora los estableció. Jericó, la ciudad inagotable, fue la primera en caer, no por espadas, sino por obediencia. 7 días de marzo silencioso, 7 sacerdotes de trompetas y en el 7º día, un grito. Las paredes se derrumbaron. Josué 6-20. No era una estrategia militar, fue teología en acción. La tierra no sería conquistada por la fuerza de Israel, sino por la fidelidad a Dios. Judá, la tribu león, dirigió el ataque. Josué 15, 13-14, con Caleb, a la edad de 5 años, que todavía se queja de su herencia con la misma fe en 40 años antes. Efraín y media tribu de Manase, hijos de Yosef, recibieron las tierras centrales, fértiles y estratégicas. Josué 16, 4. Cada porción fue distribuida por suerte, o más bien por Sabrim Pravedens. Incluso los levitas, sin territorio contiguo, recibieron su parte, 48 ciudades dispersas, con pastos alrededor. Josué 9-41. No eran meros puntos en el mapa, eran faros de santidad en medio de la nación. Rubén, Gad y la otra mitad de Manase, que eligieron establecerse al este de Jordania,
no fueron olvidados. Josué los bendijo diciéndoles adiós, regresa a tus tiendas con grandes riquezas. Josué 22, 7-8. El logro no era uniforme, quedaban algunos cananeos, como espinas en la carne, Jueces 1 y 27, pero la promesa se cumplió. La tierra, dividida. La gente, establecida. Y cuando Josué, ya viejo, reunió a Israel por última vez, su mensaje fue claro: elegí hoy a quien servirás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 12 y 15. No fue un discurso de despedida, fue una llamada a la memoria. La alianza del Sinaí no era un documento antiguo, fue un compromiso vivo. Las 12 tribus, ahora propietarios de la tierra, tenían una opción diaria: vivir como herederos de la promesa o repetir los errores del pasado. La historia todavía se estaba escribiendo, y el próximo capítulo dependería de su respuesta. Josué no solo les recordó el pasado, los confrontó con la evidencia irrefutable de la fidelidad divina. Ahora estoy a punto de seguir el camino de toda la tierra, dijo, su voz aún firme a pesar de los años. Pero ya sabes, con todo tu corazón y todo el alma, que ninguna de las buenas promesas que el Señor, tu Dios, los hizo fallar. Todos cumplieron, ni siquiera cumplieron. Josué 11 y 14. No eran palabras vacías. La conquista de Canaán, la distribución de la tierra entre las tribus, cada pieza de suelo, cada borde dibujado, era la firma de Dios en un pacto sellado siglos antes con Abraham. Ahora cada tribu tenía su territorio, tierra para cultivar, ciudades para fortalecer, un legado para construir. Pero la posesión de la tierra no fue el final, fue la prueba. La pregunta no era si Dios cumpliría sus promesas, sino si Israel honrara a su parte del pacto. Y luego vino el silencio después de la tormenta. Con la muerte de Josué, Israel. Él entró en una era en la que la ausencia de un líder unificador revelaría el verdadero estado de su corazón. Lo que siguió no fue solo un periodo de transición, fue un espejo roto, que refleja la fragilidad de una nación que, a pesar de haber visto milagros, todavía dudaba entre la fe y la conveniencia. Los jueces no surgieron por casualidad, eran respuestas divinas a un ciclo que se repitió como una maldición: rebelión, opresión, arrepentimiento, liberación. El libro de Jueces despoja esta realidad con una aguda precisión: el Señor crió a los jueces, que los liberaron de las manos de los que los saquearon. Pero no escucharon a sus jueces, se prostituyeron con otros dioses y los adoraron. Jueces 2, 16-19. Era un patrón tan predecible como trágico. El recuerdo de la esclavitud en Egipto se desvanecía, y con él, la urgencia de servir a un Dios que los había sacado. Cada juez era un faro temporal en una noche de apostasía. Otniel, el primero, se elevó como un eco de la fe de Caleb, su tío, y con la fuerza del Espíritu del Señor, aplastó a Cusan-Risataim, el opresor de Ara. Jueces 3, 9-10. Débora, profetisa y estratega, no solo juzgó a Israel, sino que incitó a Barak frente a Sisera, y la victoria vino cuando Dios mismo descendió para confundir los autos de hierro de los cananeos. Jueces 4, 14-15. Gideón, con sus 300 hombres, demostró que la victoria no dependía de los ejércitos, sino de la mano que empuñaba la espada invisible. Jueces 7, 20-21. Yep, a pesar de su voto imprudente, liberó a Israel de los amonitas con una devastación tan completa que silenció la amenaza de una generación. Jueces 11, 32-33. Sansón, el rompecabezas de la fuerza y la debilidad, sacudió las filistas de Filistia con una mandíbula, un símbolo crudo de cómo Dios usa incluso los vasos rotos para sus propósitos. Jueces 15, 14-15. Pero entre la guerra del heroísmo, la oscuridad se profundizó. Las tribus actuaron como naciones rivales, no como hermanos. La guerra civil contra Benjamín, provocada por la atrocidad en Gibea, fue un golpe autoinfligido. 25,000 benjamitas caídos, ciudades reducidas a cenizas, un remanente de 600 hombres que huyen hasta las rocas del Rimón. Jueces 20, 46-48. Era el precio de la desunión, un pueblo que había olvidado que su fuerza estaba en el pacto, no en espadas. Y como si la idolatría externa no fuera suficiente, el cáncer de corrupción espiritual se extendió por dentro. La casa de Maike, con sus ídolos caseros y su sacerdote de alquiler, era un microcosmos de descomposición. En esos días no había rey en Israel, cada uno hizo lo que más encontró heterosexual. Jueces 9-25. Cuando incluso la tribu de Da, heredera de una porción de tierra, prefería robar ídolos y establecer su propio culto a la adoración. Jueces 18, 30-31, estaba claro: Israel no solo necesitaba libertades.
Necesitaba un rey. Y fue en este vacío principal, en este cansancio colectivo de un ciclo interminable, que la nación miró a las naciones y cargó lo que nunca antes había querido: danos un rey para gobernarnos, como lo han hecho todas las naciones. 1 Samuel 8, 5. Samuel, el último juez, profeta, sacerdote y voz de Dios, sintió el peso del rechazo como un cuchillo. No fue para el que se repudiaron, sino para Dios mismo, cuyo gobierno invisible ya no era suficiente. No eres tú quien ha rechazado, confirmó el Señor, sino para mí, que no pueda reinar sobre ellos. 1 Samuel 8, 7. La ironía era amarga. El pueblo que Dios había tomado de Egipto para ser su tesoro particular ahora anhelaba imitar a los pueblos a los que los había llamado para reemplazar. Samuel les advirtió sobre las consecuencias, los impuestos, la servidumbre, la pérdida de libertad que apreciaban tanto. Pero Israel ya había decidido: prefería un trono visible a un Dios que, aunque fiel, requería fe. La advertencia de Samuel sobre los peligros de un rey humano resonó como un presagio ignorado. Pero la gente insistió, y Dios, en su soberanía, dirigió al profeta a un lugar poco probable, la tribu de Benjamín, la más pequeña y menos significativa entre los 12. Allí, entre los campos de Guantib, estaba Saúl, alto, imponente, de una belleza que eclipsó a cualquier otro en Israel. No había un hombre más hermoso entre los hijos de Israel. Desde los hombros hacia arriba, se destacaría a todos. 1 Samuel 9, 2. La elección parecía perfecta para los ojos humanos, un líder que inspiró el respeto por el tamaño, no la fe. Cuando Samuel vertió el aceite en su cabeza y declaró: no te uniste por el jefe sobre tu herencia. 1 Samuel 10, 1, hasta que los escépticos se rindieron. Los signos proféticos que siguieron, el encuentro con los profetas en Gibea, la transformación de la aprobación divina sellada del corazón de Saúl. Por un momento, todo pareció alinearse: la primera gran victoria contra los amonitas, la unión de las tribus en Gilgal, donde la gente aclamó a Saúl con sacrificios y alegría. 1 Samuel 11 y 15. Fue el nacimiento de una nueva época. Pero la corona no transforma el carácter. Lo que comenzó con humildad pronto reveló grietas. Dos fallas fatales expusieron el corazón de Saúl. El primero fue en Gilgal, cuando, impaciente por la llegada de Samuel, usurpó el papel del sacerdote y ofreció el holocausto. 1 Samuel 13, 8 a 14. Actuaste en esto, reprendió el profeta. El Señor habría confirmado tu reino para siempre, pero ahora no permanecerá. El segundo fue peor: desobediencia deliberada contra Amaleque. Dios había comandado la destrucción total: hombres, mujeres, niños, rebaños, como el juicio de la hostilidad ancestral. Pero Saúl salvó al rey Agag y lo mejor de botín, justificándose con una adoración vacía: sacrificar al Señor. 1 Samuel 3 y 15. La respuesta de Samuel fue un cierto golpe: ¿es el Señor tanto placer en la ofrenda y sacrificios quemados como en el que obedece su palabra? La oración era irrevocable: el Señor te rechazó para que no sean rey. Mientras que Saúl se derrumbó bajo el peso de su propia arrogancia, Dios ya preparó al sucesor. No en los palacios, sino en los campos de Belén, entre ovejas y leones, estaba David, el pastor que mató a Bear y Lion con sus propias manos, el joven cuya fe lo llevó a enfrentar a Goliat con una base y 5 piedras. 1 Samuel 5 y 49. Cuando Samuel lo ungió en secreto, el Espíritu del Señor incautó a David de ese día. 1 Samuel 4 y 13. El contraste era impresionante: Saúl, atormentado por un espíritu maligno; David, lleno de unción divina. La victoria de cada joven, sobre Goliat, sobre los filisteos, sobre la envidia asesina de Saúl, solo confirmó lo que Dios ya había decretado. Incluso como fugitivo, perseguido como criminal, David forjó alianzas que trascendieron tribus, reuniendo hombres descontentos, marginados y leales. 1 Samuel 22, 2. Esos años de exilio fueron el crisol donde el futuro rey fue sazonado. La muerte de Saúl en las colinas de Gilboa, perforada por Filistia Heroes, selló el final de una era. 1 Samuel 31, 4. Pero la transición no sería pacífica. Mientras que David fue ungido rey sobre Judá en Hebrón, 2 Samuel 2, 4, la corona del norte es Boste, hijo de Saúl, bajo la influencia de Abner. Siguieron 7 años de guerra civil, hasta que la traición y la muerte de Isboste allanaron el camino para lo inevitable. En Hebrón, los ancianos de Israel vinieron a David con una declaración solemne: aquí están tus huesos y tu carne. Ya en el pasado, siendo Saúl nuestro rey, tú que dirigió a Israel en sus batallas. Además, el Señor te dijo:
tú pasarán a mi pueblo de Israel y serán el príncipe sobre él. 2 Samuel 5, 1-2. Allí, antes de que hicieran un cócano. 30, finalmente fue ungido rey sobre todo Israel. Lo que siguió no fue solo un reinado, sino la realización de una promesa. Jerusalén, hasta entonces una fortaleza de Jebusia considerada impregnable, cayó en manos de David. 2 Samuel 5, 7. La ciudad de David se convirtió en el símbolo de la unión política, espiritual, eterna. Cuando el arca del pacto fue traído triunfante, con bailes y trompetas. 2 Samuel 6. 15, no fue solo un objeto sagrado que vino, fue la presencia de Dios que regresaba al centro de la vida nacional. David, el rey según el corazón de Dios, expandió las fronteras como ningún otro, de los filisteos a Damasco, desde el Rojo hasta el Mar Rojo. 2 Samuel 8, 3-14. La justicia y la justicia marcaron su gobierno. 2 Samuel 8 y 15, pero su mayor herencia no sería territorial. Fue en el crepúsculo de su vida, cuando las batallas ya se habían cansado, que David reveló la visión que ardía en su pecho, un templo para el Señor. Mi hijo Solomón, conoce al Dios de tu padre y lo sirve con un corazón perfecto y un alma voluntaria, porque el Señor tiene todos los corazones y penetra todos los diseños de los pensamientos. 1 Crónicas 28, 9. Las palabras fueron un legado y una advertencia. La gloria que Israel disfrutaría bajo Salomón dependería de una elección, buscar a Dios o perderse en las sombras de su propia grandeza. Pero Salomón, cuyo nombre evoca la sabiduría, no mantuvo el corazón leal al Señor su Dios como el de su padre David. Esta infidelidad no fue sin respuesta. Las consecuencias fueron graves, y la voz de Dios resonó como un juicio inseguro: porque tú has hecho esto y no has mantenido mi pacto y mis estatutos que te ordené, seguramente te arrancaré el reino y se lo daré a tu siervo. Hijo, 11-13. Las tensiones entre las tribus, sofocadas durante el reinado de David y los primeros años de Salomón, comenzaron a surgir como llamas bajo cenizas. Efraín, en particular, resentía el dominio de Judá. La disminución se hizo evidente en los impuestos pesados y el trabajo forzado impuesto por Salomón a mantener su lujo y sus grandes edificios. La gente gritó: tu padre nos ha impuesto un yugo pesado, ahora, por lo tanto, alivia la dura servidumbre de tu padre y su pesado yugo que nos puso sobre sus hombros, y te serviremos. 1 Reyes 12, 4. Al final del reinado de Salomón, el Reino Unido estaba al borde del abismo. Las 12 tribus, que habían conocido una era de gloria sin precedentes, estaban a punto de dividirse en un cisma que cambiaría para siempre el curso de su historia. Con la muerte de Salomón, las tensiones latentes explotaron. Su hijo de Robeam fue a Sechem para ser aclamado rey, pero la gente, dirigida por Jeroboam, presentó sus demandas: tu padre nos ha oprimido, ahora alivia la dura servidumbre de tu padre y su pesado yugo, y te serviremos. 1 Kings 12, 3-4. La respuesta árida de Roboam fue la chispa que quemó la división. ¿Qué tendremos con David? Jeroboam, temiendo que la gente convierta su lealtad a Jerusalén durante los festivales religiosos, elevó centros alternativos de culto en Dan y Betel. Es demasiado para ti subir a Jerusalén, aquí están tus dioses, oh Israel, quien te hizo escalar de la tierra de Egipto. 1 Reyes 12 y 28. Esta decisión selló un patrón de idolatría en el reino del norte, que persistiría como una mancha en su historia. Los reyes posteriores de Israel a menudo se describieron como después de los pecados de Jeroboam, que pecaron a Israel. Mientras tanto, Judá experimentó periodos de fidelidad y apostasía. Los reyes como Win, Jehoshafat y Ezequías promovieron reformas religiosas y buscaron restaurar la adoración de Yahweh. Hizo lo que estaba bien a los ojos del Señor, según todo lo que David había hecho, su padre. En el primer mes del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las notó. 2 Crónicas 29, 2-3. Sin embargo, el reino del norte se hundió en la inestabilidad política, con dinastías derribadas por sucesivos golpes. En contraste, el sur mantuvo el linaje davídico en el trono, cumpliendo la promesa de Dios a David. Ambos reinos se enfrentaron a amenazas externas, pero el norte sufrió especialmente por invasiones de Siria y Asiria. Finalmente, en 722 a.C., Samaria cayó. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria llevó a Samaria y transportó a los israelitas a Asiria, estableciéndolos en Ala, Goa, al lado del río Orbor y en las ciudades de los Miedos. 2 Reyes 17, 6. La caída de Samaria marcó el final del reino del norte y el exilio de las 10 tribus.
El Señor estaba muy enojado con Israel y los sacó de su presencia. 2 Reyes 5 y 18. El destino exacto de estas tribus permanece envuelto en misterio. Si bien algunas familias pueden haber escapado al sur e integradas en Judá, la mayoría fueron asimiladas por las naciones a las que fueron exiliadas, perdiendo su identidad distinta como israelitas. Judá sobrevivió más de un siglo después de la caída de Israel, pero también enfrentó desafíos crecientes. A pesar de las reformas de reyes como Ezequías y Josías, la idolatría y la injusticia social persistieron. Finalmente, en 586 a.C., Jerusalén sucumbió a los babilonios. En el séptimo día del quinto mes, en el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, comandante de la guardia, sirviente del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. La casa del rey quemó, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de las grandes casas, las besas de la gran parte de las paredes. Jerusalén, 2 Kings 25, 8-10. Este evento, conocido como exilio babilónico, marcó el fin del reino de Judá. Pero a diferencia de las tribus del norte, los exiliados de Judá conservaron su identidad y tradiciones religiosas durante el cautiverio. 70 years later, by the decree of Cyrus, king of Persia, a remnant returned, thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, God of heaven, gave me all the kingdoms of the earth and in charge of building a house in Jerusalem, who is in Judah. Who is among you, of all his people, be his God with him, and claim the Jerusalem of the Lord, God of Israel, Esdras 1, 2-3. Este retorno marcó el comienzo del período del Segundo Templo, cuando los descendientes de Judá, Benjamín y Leví, junto con restos de otras tribus, reestablecieron la comunidad judía en la tierra de Israel. La historia de las 12 tribus es una epopeya de fe, caída y redención, desde sus orígenes como una familia patriarcal hasta su ascenso como una nación poderosa, a través de la división y el exilio. Cada tribu hizo su marca indeleble en este relato, pero fue Judá la que surgió como líder, proporcionando no solo reyes, sino también la promesa de un redentor que trascendería las fronteras del tiempo. El linaje real de Judá no solo consolidó la dinastía davídica, sino que también allanó el camino hacia el Mesías prometido, el que se uniría no solo a las tribus dispersas, sino a toda la humanidad bajo un reino eterno. Mientras Judá llevaba la promesa de la realeza, Leví mantuvo viva la llama del sacerdocio, manteniendo las tradiciones sagradas incluso en los días más oscuros del exilio. Sus descendientes, los sacerdotes, se convirtieron en los depósitos fieles de la ley, asegurando que, incluso lejos de la tierra prometida, la gente no olvidara su pacto con Dios. Sin embargo, dos nombres encapsulan el legado de la fuerza y la bendición: Efraín y Manase, los hijos de José, cuyas tribus se convirtieron en pilares del reino del norte. Al cumplir con la profecía de Jacob, florecieron en poder e influencia, simbolizando la abundancia que proviene de la fidelidad. Cuando el norte se alejó, Benjamín, el más pequeño de las tribus, se mantuvo fiel a la casa de David, un faro durante el cautiverio babilónico, lo que demuestra que la grandeza no se mide por el tamaño, sino el coraje de permanecer firme. En Jordania, Rubén, Simeón y Gade fueron los primeros en enfrentar el peso de las invasiones extranjeras. Su posición geográfica los hizo vulnerables, pero también vital desde el resilien. Era de un pueblo que, incluso disperso, nunca dejó de llorar por la restauración. Zabulón e Isaacar, ubicados en el valle fértil de Jezreel, estaban los arquitectos invisibles de la economía del norte, sus campos y comercio sostuvieron una nación, demostrando que la prosperidad material, cuando se combina con justicia, puede ser una bendición divina. En el norte de las fronteras, Dan y Naptali se levantaron como muros contra los asirios y sirios. Su posición estratégica los hizo esenciales en la defensa de Israel, un recordatorio de que incluso las tribus más lejanas jugaron un papel vital en el plano más grande. Y al borde del Mediterráneo, Aser brilló en el comercio marítimo, conectando a Israel con las naciones, un presagio que incluso después del exilio, el ser ligero para los pueblos nunca se apagaría. Con el tiempo, las distinciones tribales se han diluido, pero el recuerdo de las 12 tribus permaneció registrada en la conciencia judía. El Nuevo Testamento hace eco de esta herencia. James dirige su carta a las 12 tribus dispersas entre las naciones, James 1:1, mientras que el Apocalipsis revela una vista celestial: 144.000 selladas, 12.000 de cada tribu, Revelación 7:4-8, un símbolo que, con la llenura de tiempo, la restauración será completa. Esta es, sobre todo, una historia de promesa cumplida. Lo que comenzó como una alianza con Abraham, la promesa de una gran nación inventada en un drama de fe,
caída y redención que excedió todas las expectativas. A través de triunfos y tragedias, las tribus de Israel han demostrado que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección. Su plan avanza incluso cuando tropezamos y sus promesas resisten el tiempo. Hoy, esta narración continúa dando forma a la identidad y la fe de millones. Ella nos recuerda que, como las tribus de Israel, somos parte de una historia más grande, una saga de redención que trasciende las fronteras y las generaciones. Cuando reflexionamos sobre este viaje épico, tenemos el desafío de preguntar, ¿cuál es nuestro papel en este desarrollo divino? ¿Cómo se llama a Judá a liderar con integridad? ¿Como Leví, para preservar la santidad en medio del caos? ¿Como Benjamín, permanecer fiel incluso cuando todo parece desmoronarse? Las 12 tribus nos enseñan que, incluso en medio de los fracasos, la gracia de Dios persiste. Tu amor no está anulado por nuestros errores, ni por su propósito, frustrado por nuestras rebeliones. Que entonces adopten nuestro lugar en esta historia, no como simples espectadores, sino como herederos de una promesa que resuena a través de los siglos. También eres parte de este legado. Y al igual que Israel, estamos llamados a ser una bendición para las naciones, llevando la antorcha de la esperanza que nunca se apaga.